Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a nuestro video. Can Yaman fue visto en el extranjero en una situación muy comprometedora con una mujer desconocida. El reconocido actor turco Can Yaman vuelve a estar en el centro de atención, y esta vez, no por un nuevo proyecto cinematográfico ni una campaña publicitaria. Según declaraciones de un testigo presencial, el galán fue visto recientemente en una ciudad europea en compañía de una misteriosa mujer que no era su pareja oficial, generando una ola de especulaciones en redes sociales y medios de comunicación. Todo comenzó cuando una mujer identificada únicamente como Laura M., residente de Roma, se comunicó con un medio de comunicación local asegurando haber visto a Can Yaman en una famosa cafetería del centro, acompañado de una mujer rubia de unos 30 años. Estaban muy cerca, se reían mucho y se notaba una gran complicidad entre ellos. No era una simple amiga, eso se notaba a kilómetros, afirmó Laura. La noticia no tardó en difundirse y las redes sociales estallaron. Las fans del actor, especialmente su fiel audiencia femenina entre 40 y 65 años, comenzaron a comentar el suceso. Algunas se sintieron decepcionadas, mientras que otras lo defendieron argumentando que no se sabe si sigue en una relación con su última pareja conocida, la presentadora italiana Diletta Leotta. Recordemos que Can y Diletta vivieron un romance muy mediático en 2021, con rumores de compromiso e incluso boda, aunque nunca se confirmó nada oficialmente. Desde entonces, ambos han sido muy reservados respecto a sus vidas privadas. Por eso, esta reciente aparición pública con otra mujer ha avivado la curiosidad del público. Un periodista de una revista local logró acercarse a Yaman cuando salía del lugar y le preguntó sobre la misteriosa mujer. El actor, visiblemente molesto, respondió con pocas palabras: "No tengo nada que decir. A veces una amistad es solo eso, una amistad". Sin embargo, esa explicación no logró calmar los rumores. Horas después, en su cuenta oficial de Instagram, Yaman compartió una foto en solitario con un mensaje que decía: "Prefiero el silencio a tener que explicar cada paso que doy". Esta publicación fue interpretada de muchas formas por sus seguidores. Algunos creen que está ocultando algo, mientras que otros opinan que simplemente está harto del acoso mediático. Pese a su silencio, los medios no tardaron en buscar nuevas pistas. Un conocido paparazzi italiano, Marco Bellini, aseguró haber seguido al actor durante varios días y documentó más encuentros entre Can Yaman y la misteriosa mujer rubia. No era un encuentro aislado. "Los vimos juntos al menos 3 veces en una semana, siempre en lugares discretos pero públicos", declaró Bellini. Incluso compartió algunas fotografías, borrosas pero claramente reconocibles, que mostraban al actor entrando a un edificio residencial junto a la misma mujer. Las imágenes se viralizaron rápidamente y comenzaron las especulaciones. Algunos programas de televisión sensacionalistas en Italia y Turquía se lanzaron a investigar quién era esta mujer. En cuestión de días, varios nombres comenzaron a sonar. Entre los más mencionados estaba el de una estilista alemana llamada Anike Schreiber, quien trabaja ocasionalmente con celebridades europeas. Según algunas fuentes anónimas, Anike habría conocido a Can durante una campaña de moda en Milán el año pasado. Mientras tanto, la agencia de representación del actor emitió un comunicado breve intentando bajar el tono del escándalo: "Can Yaman se encuentra en Europa por motivos laborales. Cualquier rumor sobre su vida privada no refleja necesariamente la verdad y agradecemos el respeto a su intimidad". Sin embargo, esta declaración no hizo más que alimentar la especulación, ya que muchos notaron que el comunicado evitaba negar categóricamente una posible relación. Las reacciones entre sus seguidores seguían divididas. En foros y redes sociales, el hashtag #Can Yaman se mantuvo en tendencia por varios días. Las defensoras del actor argumentaban que era víctima del escrutinio injusto de los medios, mientras que otras pedían claridad sobre su situación sentimental. Algunos incluso especularon que todo esto podría ser una estrategia de marketing para una futura serie o película. En medio del revuelo, Diletta Leotta, expareja de Can, fue abordada por reporteros en un evento público en Milán. Aunque al principio intentó esquivar el tema, finalmente dijo con una sonrisa forzada: "Can es un hombre libre, y no tengo nada que opinar sobre lo que haga con su vida". Su tono, sin embargo, no pasó desapercibido para los medios, que interpretaron sus palabras como una señal de incomodidad.
Días más tarde, una nueva sorpresa sacudió la opinión pública. Un reconocido influencer de Estambul publicó un video corto, aparentemente grabado en secreto, donde se ve a Can Yaman y la mujer rubia abrazándose en lo que parece ser la recepción de un hotel. Aunque la calidad del video no era óptima, los fans más atentos identificaron al actor por su inconfundible figura y estilo de vestir. El video fue eliminado horas después, pero ya era demasiado tarde, había sido replicado en múltiples plataformas. Este nuevo material encendió aún más el debate. Los programas de televisión comenzaron a invitar a expertos en lenguaje corporal, quienes analizaron los gestos de los protagonistas y concluyeron que entre ellos había algo más que una simple amistad. El contacto visual, la cercanía física, la forma en que ella lo toca, no hay duda de que existe una conexión emocional, explicó una psicóloga invitada en un talk show nocturno. Frente a esta creciente presión mediática, Can Yaman optó por refugiarse en su trabajo. Se reportó que el actor retomó las grabaciones de su nueva serie dramática en Budapest, donde interpreta a un investigador turco que resuelve crímenes internacionales. La producción emitió un comunicado agradeciendo a los fans por su apoyo y pidiendo respeto para el elenco durante las grabaciones. No obstante, la curiosidad del público seguía en aumento. Algunos fans turcos incluso viajaron a Budapest con la esperanza de ver al actor en persona. Entre ellos, una fan llamada Aylin compartió en redes sociales su encuentro con Can en una librería. Fue muy amable, pero se notaba que estaba cansado. Le pregunté si estaba bien y solo me sonrió y dijo que todo pasará con el tiempo, relató. La situación dio un giro inesperado cuando Anike Schreiber, la supuesta mujer rubia, rompió el silencio a través de una publicación en sus redes sociales. En un mensaje en inglés y alemán, Anike escribió: «Soy una persona común, no una figura pública. Me resulta desconcertante ver mi vida personal convertida en objeto de especulación. Can y yo compartimos una amistad basada en respeto y admiración mutua. Nada más». Aunque su mensaje parecía querer poner fin a los rumores, la falta de una negativa rotunda generó nuevas interpretaciones. Algunos usuarios notaron que, en varias fotos recientes de Anike, se podían ver objetos similares a los que Can había mostrado en su apartamento en publicaciones anteriores, como una taza de cerámica azul o una bufanda colgada en el fondo. Para muchos, esto fue la confirmación definitiva de que ambos habían pasado tiempo juntos en espacios privados. Las redes sociales se llenaron de teorías, memes y montajes con fotos de ambos, generando una oleada de contenido viral. Incluso surgieron páginas de fans dedicadas exclusivamente a la supuesta pareja. En respuesta a todo este caos mediático, Can Yaman publicó una nueva historia en su cuenta de Instagram con una cita en italiano: «Le parole volano, i fatti restano, las palabras vuelan, los hechos permanecen». Este mensaje enigmático fue interpretado por muchos como una señal de que el actor estaba dispuesto a dejar que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Por ahora, lo único claro es que la vida de Can Yaman sigue siendo un imán para la atención mediática. Y aunque intenta mantenerse al margen de los rumores, su carisma, atractivo y popularidad aseguran que cualquier paso que dé será observado, analizado y comentado al detalle. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Can Yaman está ocultando una nueva relación o simplemente fue un malentendido? Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias. Hasta pronto.